El acto es hermoso si provoca y hace desvelarse en nuestra garganta el canto. La traición es hermosa si nos hace cantar. Jean Genet casi ennoblece, casi eleva a disciplina artística el mundo del robo y del crimen. Leyendo su diario del ladrón, suavizamos las aristas del deshonor hasta volverlo filantropía. Un modo de filantropía artística cincelada cuidadosamente por el sentimiento, por la delicadeza y por la entrega absoluta. Mimar lo feo con una ternura salvadora. Es una ternura de raíz cristiana por su entrega y su aceptación sin reservas y por el carácter transformador, casi milagroso, de convertir la sordidez en signos de grandeza. Tras la desecación, tras la caída, la naturaleza se complace en ofrecernos hermosas flores. La primera persona, el tono de confesión, los bajos fondos, todo recuerda a nuestro Lazarillo, incluso cierto fondo edificante, a lo que sumamos ese carácter visionario de un Emerson que construye una mística del robo en un lenguaje absolutamente enajenado, iluminado hasta lo truculento, pues en la siempre prolífica relación entre literatura y vida, aquí percibimos un peligro de interpretación, el de justificar el crimen mediante un sentido estético apabullante, el de entender que no solo todo vale, sino que además todo es deseable, que hay una trascendencia dentro de lo inmoral, en el fondo de lo delictivo. Si esto es así, ¿qué nos impediría decir que la naranja mecánica o Funny Games constituyen rituales religiosos, elevaciones del alma? En esa ambigüedad de claroscuros puede resultar subyugadora la idea de encantar a las potencias desconocidas por medio de actos morales, empezando por la caridad que practica Genet en el submundo de la delincuencia, una entrega radical que, lejos del heroísmo en clave cristiana, pide un castigo ejemplar y preventivo. Necesito, ante todo, que mi raza me condene. Una catástrofe es siempre posible. Genet escribe en un umbral y ahí todo es posible. Si su vida transcurrió también por esta grieta, es de suponer que tuvo el alcance, al menos en potencia, esa vastedad que supone la experiencia mística, labrada aquí a conciencia en su vagabundeo por ese que él denomina vuestro mundo, como si viviera deportado en un continuo exilio interior, bailando en un alambre imposible, tanto más benéfico cuanto más impracticable es el camino. En mi soledad, lejos de los hombres, estaba muy cerca de ser todo amor, todo devoción. Opongo al desprecio que me tienen el amor que les tengo. En coherencia con esta aspiración de totalidad, nuestro protagonista reconoce estar voluntariamente trastornado por la naturaleza, al estilo de un Rousseau igualmente agraviado, pero habiendo logrado el milagro de convertir el rencor en pasión, en ese camino de santidad que Genet, quizá irónicamente, se propone como experiencia última. La naturaleza ejerce una fuerza de atracción tan grande que se siente llamado a romper con los hombres para purificarse. La relación entre todas las cosas era el júbilo, un auténtico trance por identificación y por fusión con todo, seguramente propiciado por ese otro trance de la extrema pobreza y la miseria moral en que vive, al parecer, tan a gusto, entre pequeñas pero colosales revelaciones íntimas. No podía soportar despreocupadamente que la gente se amase fuera de mí. Quería ser una roca entre tantas otras. Estaba dichoso de serlo y orgulloso. Hay aquí un juego de espejos consistente en mostrar la banalidad de la pillería, del hurto, la estafa o la prostitución como una cortina de humo, incluso como un reclamo de aquello que en el fondo subyace en este libro, la intimidad y la sensibilidad de un escritor portentoso
que mediante el lirismo desatado automáticamente conecta con todo el bagaje lector y emocional de este prójimo extemporáneo y tan lejano que sostiene su libro, con el mismo deleite y sufrimiento que sentía al leer los diarios de Anaïs Nin, llevados ambos, autor y lector, ya de la mano por este caudal de conocimiento, más intuitivo que racional, cerca de la filosofía, pero sobre todo colindante con la mística, algo que por heterodoxo y por improbable no esperábamos encontrar en los diarios de un miserable ladrón homosexual en la España posfranquista. El lector de este libro seguramente encontrará interesantes algunas lecciones en las que se podrá ver identificado. Una de ellas es la manera en la que la degradación física, pero sobre todo moral, afecta a nuestra relación con los otros y con nosotros mismos. Juan, así lo llamaban en su periplo por suelo español, reacciona con agresividad al trato injusto e inmoral recibido, paga con la misma moneda no a sus enemigos sino a quien ama y a quien le ama a él. Una especie de conducta pasivo-agresiva de manual, pero que el lector reconocerá como normalizada en nuestra sociedad actual, tan dada a los trastornos de personalidad y a ese infantilismo crónico que nos define. Tenemos acceso, pues, a la psicología en el caso individualizado y bajo condiciones muy particulares, casi extremas, de Juan, casi un conejillo de indias en manos de la vida, que le aplica la lente filosófica o psicológica para deleite de un lector futuro. En cierta forma, Juan ha donado ya su cuerpo y su alma al arte y a la literatura. Nuestro protagonista se sabe casi en una misión, una especie de viaje homérico transpersonal, quizá mesiánico, a ese corazón de la noche que es el prójimo, especialmente el hombre violento y bruto, anverso de la belleza humana y orgulloso portador de esa fealdad y esa abyección que para Genet son una belleza más pura y acendrada. Y aquí, en el difícil equilibrio entre estar irremediablemente separado del mundo, pero a la vez desear fundirse con él, aparece Spinoza y su panteísmo, también la complementariedad de los contrarios taoísta. Este descenso a las vergüenzas del ser humano es en realidad parte de un camino de ascensión, y esto es lo que hace del Diario de un ladrón un libro singular y magnético en muchos niveles. Ante la confusión que puede generar en el lector, el propio narrador nos avisa de que todo este informe sobre su vida íntima, excesiva y siempre al límite, no es otra cosa que un canto de amor, que su intención es crear al héroe que no existe y que, ante todo, no busquemos la veracidad en las aventuras que aquí se nos cuentan, porque, como explica Genet, solo este libro de amor será real. Y añadimos, leído y entendido sobre ese acercamiento místico que no opera solo por elevación, sino que baja a los infiernos y aplica una mirada amorosa, una mirada de aceptación y conformidad con lo que hay, sea lo que sea. De esta aquiescencia con la condición humana en su totalidad surge inevitablemente la dualidad entre el héroe y el barro miserable, una dualidad que es división, pero que también es máxima comprensión. Porque el mundo se revela en su apariencia, pero también en la verdad de su íntima necesidad. Esa mirada amorosa que comporta la actitud mística va acompañada, como no, del oficio de escribir, tarea de la que aquella actitud parece inseparable. La escritura no pretende la exactitud del nombre o el relato de lo episódico, sino el canto que perdura, el embellecimiento, y es en esto donde el escritor encuentra dos talentos, una unificadora desnudez que acepta por igual a todos los seres y a todas las cosas, y un encierro delicioso y feroz, desde el que contemplar, libre ya de miedo, el furor de los hombres. Así lo dice el propio autor. Trabajaré en concebir mi soledad y mi inmortalidad. Genet es por momentos verdaderamente inspirador, a la altura del mismo Emerson, siempre un extraordinario y elocuente entusiasta de esa trascendencia que se desvela en lo pequeño, con confianza.
Es necesario que este instante doloroso colabore en la belleza de mi vida. Son frases que casi se pueden decir como mantras, como oraciones. Utilizando su sufrimiento, me proyecto hasta el cielo de la mente. Acaba declarando el que a estas alturas ya podemos llamar poeta. Ya no soy nada, sino un pretexto. Y esto abunda en la idea del Mesías y del mártir, el poeta como canal de transmisión o de acceso a la iluminación, que es la verdad, la belleza en todas sus formas del mundo. Este estado de iluminación casi permanente exige un instrumento, una herramienta o un canal de expresión a la altura, y no es otro que la propia poesía, con la que se intenta balbucir lo que ni siquiera se conoce, como un lenguaje intuitivo que nos conecta con una dimensión no visible del ser, incluso una dimensión fabulada del ser, el canto de amor infinito que Genet entona aquí y que hace este libro imperecedero. Es constante una voluntad de fusionarse con lo otro, sea el prójimo o la propia naturaleza, y que lo acerca al panteísmo filosófico de Spinoza, al monismo oriental, al unitarismo o trascendentalismo americano o a la misma mística de Santa Teresa. Y aunque el propio autor diga que la traición, el robo y la homosexualidad son los temas esenciales de este libro, más allá del empirismo filosófico que rezuman frases como captar los instantes que buscan una conciencia que los capte y los sienta, persiste un interrogante sobre el sentido y sobre la motivación de este libro. Si la meta era una aspiración a la belleza, ¿por qué necesitaba la abyección? Una cosa y otra no se contradicen. ¿Cómo sumar fuerzas? Tenemos una pista en la página 177. Ya que ambas, la fuerza y la belleza, no pueden unirse en mí, que mi bondad, por propia iniciativa, logre fuera de mí un nudo de perfección, de amor. Es decir, estaríamos ante un proceso de compensación, ante una sublimación. Quizá haya una forma de belleza y de amor que solo pueda darse en la abyección y en la fealdad. O quizá la belleza no sea la semilla, sino el fruto en una tierra llena de impureza, de suciedad, de una insoslayable malignidad constitutiva. No cabe descartar cierto erostratismo, término que alude a Eróstrato, un pastor de Éfeso que quemó el templo de Artemisa para que su nombre perdurara, siquiera como incendiario. Genet afirma que con su obra se propone lograr su leyenda, de manera que no elude la fama, sino que más bien parece interesado en beneficiarse de las prerrogativas de ese, entre comillas, otro mundo, el mundo que tú y yo conocemos y del que se siente exiliado. Genet aquí se enmarca en aquella propuesta ética de Nietzsche, cuando hablaba de la estilización de la vida como única conducta elogiable y que consistiría en afirmar la vida a pesar de todos sus dolores y sufrimientos, vivirla como si fuera una obra de arte. Ya que mencionamos a Nietzsche, una de las cosas que más llama la atención y que más cuesta entender desde una perspectiva, digamos, occidental, es la inversión de los valores que hay en Genet. Su propuesta es la de dar un rodeo que le asegure caer de lleno sobre una belleza multiplicada por el espíritu innoble que la permite. El crimen, así, es una ocasión para la gracia. No es gratuito ni azaroso. No basta con haber cometido un crimen, hay que merecerlo y merecer haberlo cometido. La soledad no se me regala, me la gano. Es la estilización de la vida nietzscheana, aquí en modo radical. Elegir consciente y deliberadamente la abyección, el mal, como predestinación y material con el que construir una obra nueva. Como dijo Eilson, la vida es una obra maestra. Diario del ladrón emplea el tono íntimo y confesional del diario, pero también hace vibrar el ritmo de la novela de aventuras en un periodo histórico y social concreto, el de la represión y la pobreza de la España posfranquista. Pero quizá lo que más destaca es el misterio y la revelación de la escritura en trance, convocación de una mística mundana. Genet se sirve del lenguaje para realizar una prospección interior, una autoindagación donde la intimidad resulta prodigiosa por la constancia y por la anchura de esta reflexividad hecha canto,
tributo a una hermosura de la que se hace siervo y devoto, una santidad operada con lenguaje. Como una conciencia del mundo, el mundo elegido, el de los maleantes, de la miseria, de la traición y del crimen, el mundo abyecto que da el fruto podrido, de una belleza rara y deslumbrante.